Amós capítulo 9. Vamos a leer solamente 2 versículos. Amós 9, 11 y 12. Dice el Señor así: En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas. Lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es llamado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice el Señor que hace esto. Amén. El Señor prometió restaurar el tabernáculo de David. Como sé que hay personas que nos visitan y que tal vez estos temas no dominan, voy a explicar de qué se trata. El tabernáculo de David básicamente era una carpa, una tienda. Una carpa muy simple donde estaba el arca del pacto. El arca que Dios le hizo construir a Moisés en el desierto, donde descendía la presencia del Señor. Ese arca, que era el elemento más sagrado del templo, ese arca que estaba hecho de madera y oro y con 2 ángeles de oro encima, era donde la presencia de Dios descendía y donde la gente una persona podía tener contacto con Dios a través de ese arca. Este era el elemento más sagrado del templo y el más sagrado del pueblo hebreo. Cuando ustedes leen la historia del Éxodo, cuando ellos construyen el arca, lo ponen dentro de un lugar que se llama tabernáculo de reunión. Y dice que el único que podía entrar a ese tabernáculo era Moisés. Era el único que podía entrar ahí cuando la presencia de Dios descendía sobre el arca. Pero ningún otro podía entrar, porque si entrara moriría automáticamente por la presencia de Dios. Algo tan santo, algo tan sagrado. Pero Aarón, el hermano de Moisés, podía entrar al tabernáculo una vez en el año. Él era el sumo sacerdote. Y una vez en el año podía entrar a lo que hoy llamamos, lo que hace poco celebramos en el pueblo hebreo, es Yom Kippur, el día del perdón. Ese día, en el calendario hebreo, era el único día que el sacerdote podía entrar delante del arca del pacto, ¿sí? Esto era algo muy sagrado porque la presencia de Dios descendía sobre este arca. Ahora, en la historia del pueblo hebreo, en la historia del pueblo de Dios, este arca transitó muchos caminos. Por ejemplo, cuando Israel construye el arca en el desierto, a partir de ese momento, el arca tiene que ir al frente en la batalla. Entonces, cuando venía un enemigo enfrente, un ejército, lo que sea, tenían que hacer un prodigio el Señor. El Señor dice: pongan el arca delante, que los sacerdotes lleven el arca. Mi presencia va a ir y yo voy a ir batallando por ustedes. Y esto era así. Dios peleaba las batallas de Israel porque el arca de la presencia iba adelante. Por ejemplo, cuando llegan al Jordán, cuando están llegando al Jordán, el Señor le dice que los sacerdotes con el arca entren al Jordán. Y dice la Biblia que cuando los sacerdotes que llevaban el arca entran al Jordán, el Jordán se abrió y el pueblo pasó en seco, por el suelo seco. Cuando ellos salieron con el arca, el agua volvió a correr normalmente. O sea que el arca siempre va a estar asociado a la presencia y al poder de Dios. Amén. Ahora, el arca del pacto estuvo en el desierto con Moisés, estuvo con el rey David en la carpa, en la tienda, pero también estuvo en el templo de Salomón. En el templo que era ese templo maravilloso que nos describe la Biblia, que era de oro, que era de gran valor, una de las maravillas del mundo antiguo. En ese templo estaba el arca. Y ese templo tenía un velo y tenía todo un sistema sacrificial muy complejo. Pero una vez al año el sacerdote podía entrar a ministrar ahí. Ahora, la pregunta que nos hacemos, cualquiera de nosotros, es por qué Dios dice: yo voy a restaurar el tabernáculo de David. ¿Por qué el Señor no quiere el tabernáculo del desierto?
¿O por qué el Señor no quiere el templo de Salomón? Él quiere el tabernáculo de David. Si los comparamos, humanamente hablando, el tabernáculo de David no valía nada. El tabernáculo de David era una carpa. El tabernáculo del desierto, el Mishkan, donde estaba la presencia de Dios, era algo precioso, hecho con materiales preciosos, era una obra de artistas. Costó mucho hacer eso, costó mucho dinero. Israel puso muchas ofrendas para construir ese tabernáculo. Ni hablar del templo de Salomón. Toda una vida recogiendo, juntando oro, recogiendo riquezas para construir el templo de Salomón. El pueblo sosteniendo un sistema sacrificial altísimo, sosteniendo a los sacerdotes. Algo que impuestos se cobran, muchos de los impuestos que se levantaban en la nación eran para sostener ese templo, porque era algo increíble. Ahora Dios nunca habla de reconstruir ese templo. Él dice, yo voy a levantar el tabernáculo de David. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué era lo interesante? ¿Por qué a Dios le gustaba tanto el tabernáculo de David? Este versículo que leímos en Amós nos da una pista. Dice que, ¿por qué el Señor va a levantar este tabernáculo? Dice, lo voy a levantar, voy a restaurarlo, voy a repararlo. Dice, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom y a todas las naciones. Lo primero que vemos es que el propósito por el cual Dios quiere restaurar el tabernáculo es para aquellos que invocamos su nombre, podamos tener un poder para conquistar las naciones para el Señor. ¿Quién dice amén? ¿Qué nos mandó a hacer Jesús? Jesús nos mandó a hacer discípulos a todas las naciones. Jesús nos mandó a ganar gente para Él en todas las naciones. O sea, lo que el Señor quiere hacer para poder venir a la tierra, tenemos que llegar a las naciones. El Señor no puede volver si el Evangelio no es predicado en todas las naciones. Lo que está faltando por hacer es que podamos llegar a todos lados con el Evangelio del Señor y ganar las naciones para el Señor, para que Él pueda volver a reinar. Ese es el mandamiento de la iglesia. Esa es la razón de ser de la iglesia. Ahora, ¿qué conexión tiene el tabernáculo de David con conquistar las naciones? Esto tengo que verlo históricamente para que usted entienda. Si nosotros entendemos que Abraham vivió 2000 años antes de Cristo y él es el padre de los pueblos semitas, con Abraham surgió el pueblo judío, el pueblo árabe, y a partir de ahí empieza el pacto de Dios con Abraham. Y estamos 2000 años después de Cristo, o sea, tenemos 4000 años de historia. ¿Sí? Hay 4000 años de historia desde el pacto de Dios con el primer hombre, el primer creyente, Abraham, el padre de todos los creyentes, de todas las grandes religiones del Occidente. 4000 años de historia, pero Dios le prometió a Abraham una extensión de tierra muy grande, que no tiene nada que ver con la Israel que usted conoce hoy día. Es una extensión de tierra enorme que va desde el Mediterráneo hasta el Éufrates. Pero nunca el pueblo de Dios llegó a conquistar toda esa tierra que Dios les prometió. Ahora, ¿cuál fue el tiempo en que Israel más se extendió y más conquistó territorios y más grande fue el cumplimiento de esa promesa? ¿Con quién? Con David. David fue el rey que más conquistó tierras para el Señor, que más llevó el cumplimiento de la promesa a su máxima expresión durante su vida. Fue David. Pero ¿cuál fue el secreto de David? El secreto de David fue el lugar que él le dio a este tabernáculo en su vida y en su gobierno. Hay una asociación directa entre el arca de David, entre el tabernáculo de David, entre la tienda de David y las conquistas de David. Le tengo que contar esto. Cuando David llega al trono, tenía 30 años. Desde muy jovencito Dios le había llamado a ser rey.
pero él tiene que pasar muchas peripecias para llegar a ser el rey de Israel. Pero su primer acto de gobierno, cuando él llega al trono, él dice: voy a traer el arca del pacto a mi casa, al palacio. Y el arca del pacto, que había estado abandonada por años en un lugar lejano, él la trae a Jerusalén y construye esta tienda. Y a partir de ese momento, dice la Biblia, y Dios estaba con David, y donde él iba, él vencía. Donde él iba, él vencía. Y él iba a un lugar y peleaba y ganaba. Iba a otro lugar y él no conocía la derrota, porque el arca estaba con él. Yo quiero mostrarte un pasaje que es importante, que es más, te diría, más doméstico, más para nosotros. Se encuentra ahí en el libro que se llama El profeta Samuel. Perdón, segunda de Samuel. Voy a mostrar un solo versículo para que vos entiendas lo que significa, lo que significó para Dios este arca. Está en segunda de Samuel capítulo 6. Fíjate vos lo que ocurrió. ¿Lo encontraste? Fíjate lo que dice el versículo 11. Y estuvo el arca del Señor. Estoy leyendo de 2 Samuel 6, 11. Y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene. ¿A causa de qué? A causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Amén. No era ningún tonto este hombre. Le vienen y le dicen: mira, el arca que está abandonada quedó en la casa de un vecino acá, de uno cercano, y por estar ahí, Dios ha bendecido su casa y todo lo que tiene. Y esto es fundamental entenderlo. Porque muchas veces nosotros estamos viviendo una vida cristiana muy por debajo de lo que Dios espera para nosotros, porque estamos errando nuestro enfoque. Hay personas que vienen al Señor por una cuestión material. Hay personas que vienen al Señor porque están necesitando algo en el área material. Y esto no tiene nada de malo. Hay personas que vienen al Señor porque están buscando algo en el área de la salud física me refiero. Otros están buscando paz interior. Otros están buscando un propósito para su vida. Hay miles de razones, o muchas razones por las cuales podemos buscar de Dios. Pero en definitiva, todas esas cosas que nos ocurren son como excusas, son como anzuelos, como carnadas, que Dios utiliza para que nosotros lo busquemos a Él. En realidad lo que la Biblia nos enseña es que nosotros tendríamos que buscar a Dios y que todas las demás cosas vendrían como una consecuencia de esto. Amén. A veces estamos enfocados en algún aspecto, en alguna necesidad, y no nos damos cuenta que Dios es nuestro Padre. Yo quiero preguntarte, a vos que sos papá, a vos que sos mamá, ¿cómo vos te conectás con tus hijos? ¿Cómo reaccionás vos con un hijo que viene y te dice todo el día: papá, quiero esto, papá, quiero lo otro, papá, curame, papá, dame comida, papá, hace esto, papá, hace aquello? Y vos como padre
muchas veces vas a responder a estos pedidos. Pero llega un momento que si vos querés hacer el bien a tu hijo, vos vas a tener que enseñarle algo que se llama valores. Y vos te vas a dar cuenta que tu hijo tiene un problema. Tu hijo viene a vos solamente porque quiere algo de vos, pero te das cuenta que no te valora, te das cuenta que no le interesa estar con vos. Lo único que quiere es lo que vos podés darle. Todos los seres humanos por naturaleza somos egoístas. Eso está en nuestra naturaleza. Y nosotros muchas veces con Dios somos de esta manera. Nosotros con Dios también estamos todo el tiempo pensando, bueno, ¿qué le puedo pedir a Dios? ¿Qué Dios me puede solucionar a mí? Pero en realidad lo que la Biblia nos enseña es que Dios quiere tener una relación con nosotros. Por eso Él ama estos lugares de encuentro. Por eso Él ama los tabernáculos. Por eso Él amó el tabernáculo de David. Porque en todos los demás tabernáculos solamente un hombre podía entrar una vez al año y estar un ratito ahí, hacer un sacrificio por el pecado y chau. Pero el tabernáculo de David no era así. En el tabernáculo de David no había velos. Había personas elegidas que podían estar 24 horas con el Señor, ministrando al Señor. Y eso era lo que Dios amaba del tabernáculo de David. Porque a Dios lo que ama es a las personas. Dios ama a las personas. Dios quiere estar con las personas. Y cuando Él encuentra un ámbito donde Él puede manifestarse a las personas, Él se goza, Él se alegra. Y va a desplegar todo su poder y va a hacer muchas cosas que ni siquiera hace falta pedirle. Porque Él está tan feliz que Él quiere hacerlo. Es como cuando Jesús dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. La idea que da el texto es como que Dios hace una fiesta cuando un hijo se vuelve a Él. Como que Dios tira la casa por la ventana. ¿Y cuántas veces vemos esto en creyentes nuevos? Que vienen al Señor y parece que de golpe experimentan tantas cosas tremendas con Dios, que los creyentes que tenemos algunos años nos quedamos mirando y decimos, wow, ¿cuánto hace que a mí no me pasan estas cosas? Pero es el Señor reconciliándose con ese hijo, encontrándose con ese hijo, la alegría que Él tiene de este hijo que volvió a sus caminos. Entonces hay algo fundamental. El arca de David está asociado con la conquista, está asociado con el crecimiento, está asociado con el cumplir el propósito del Señor. El Señor necesita restaurar este arca, este lugar de encuentro con Él, para Él poder darnos la posibilidad de alcanzar a la gente para el Señor. Si vos construís un arca, si vos construís un tabernáculo, si vos construís un lugar, me refiero a algo espiritual, no a algo físico, que tengamos que hacer una caja, nada de esto, ¿no? Me refiero al sentido espiritual del tabernáculo de David. Lo que va a pasar es que la presencia de Dios se va a manifestar. Y cuando la presencia de Dios está, la gente va a venir a buscar la presencia de Dios. ¿Amén? Porque la gente sabe dónde está la presencia de Dios, la gente percibe dónde está la presencia de Dios. Nosotros podemos hacer mucho marketing, podemos usar los medios y decir, uy, mira, acá va a haber sanidad, acá va a haber milagros, podemos hacer muchas cosas que no necesariamente es malo hacer. Pero cuando está la presencia de Dios, hermano, aunque vos no hagas ni una propaganda, la gente va a llegar. Cuando Jesús estaba en el desierto, la gente iba a recorrer kilómetros y kilómetros para ir donde Él estaba, porque la presencia de Dios estaba con Él. El poder de Dios estaba con Él. Y la gente sabía que cuando estaban con Jesús, Dios iba a hacer milagros en sus vidas. Amén. Entonces, primero, expansión. Lo segundo es porque Dios disfruta de estar con nosotros. Dios disfruta de estar con nosotros. El arca del pacto, la tienda de David es importante porque representa una tienda donde tenemos acceso a la presencia de Dios. Disfrutamos de la presencia del Señor mismo.
Y hay un tercer elemento que es importante también y que hay que tenerlo en cuenta. El tabernáculo de David tenía personas escogidas para estar delante del tabernáculo. Y estas personas reflejan las características que hay que reunir para que la presencia de Dios se manifieste. Quiero mencionarte solamente algunas, porque no quiero hacer un estudio, solamente quiero mostrarte algunos pasajes. Ahí justo ahí cerquita, en el capítulo de Primera de Crónicas, no hace falta que si no querés no lo busques, o buscalo, anotalo si querés. En Crónicas, Primera de Crónicas 16, Primera de Crónicas 16, yo no voy a leer todo el pasaje porque es largo. Primera de Crónicas 16, versículos 37 al 43, nos habla de los hombres que estaban encargados de estar delante del arca de Dios. Y hay un versículo que es clave y nos da la lista de los que estaban delante del Señor. Y dice, el versículo 41 para mí es el versículo clave. Y con ellos a Emán, a Jedutún y a los otros escogidos declarados por sus nombres, para glorificar al Señor, porque es eterna su misericordia. A los otros escogidos declarados por sus nombres. Este versículo es clave, porque los nombres de estos personajes nos reflejan las características que buscaba el Señor en ese arca de encuentro. Yo te voy a mencionar solamente 3 o 4, porque sería muy largo explayarnos. Uno de los que estaba ahí se llamaba Asá. En hebreo se dice Osá. Era uno de los que estaban todo el tiempo delante del Señor. Y Osá en lengua hebrea significa esperanzado. Uno que tiene esperanza. Dios es un Dios de esperanza, dice la Biblia. Una persona quejosa, una persona amarga, una persona triste, aleja de sí la presencia de Dios. Porque Dios es un rey. No sé si vos sabías, pero en las leyes antiguas, si vos entrabas triste delante del rey, te cortaban la cabeza. Y esa imagen la toma la Escritura. Por eso es tanto énfasis, entrad alegres a la presencia de Dios. Entren gozosos delante del rey. Porque uno no puede entrar delante del rey y estar triste. Es una ofensa. Entonces, la persona que entra a la presencia de Dios tiene que ser una persona esperanzada. Tiene que ser una persona que tiene un espíritu optimista. Un espíritu que dice, Señor, yo sé que contigo yo voy a saltar los muros. Señor, yo sé que contigo yo lo voy a lograr. Señor, aunque los montes tiemblen, yo voy a estar firme porque vos estás conmigo. Es una persona esperanzada. Esperanza es fe hacia el futuro. Tengo confianza de que me va a ir bien porque el Señor está conmigo. Y Dios se va a manifestar a una persona así. Porque Dios nunca va a avergonzar a alguien que está esperando en Él. Si vos decís, yo me voy a enfermar, yo seguro que me va a ir mal, seguro que mi familia no va a pasar nada, seguro que mi matrimonio se va a destruir, y bueno, puede ocurrir. Porque es lo que vos estás diciendo, es lo que vos estás proclamando, es lo que vos estás construyendo. Ahora, cuando vos decís, no, yo sé en quién he creído, y yo sé que es poderoso para hacer aún lo imposible, y te moves así, Dios va a actuar así. Porque Dios es coherente. Entonces, lo que vos proclames sobre tu vida, lo que vos digas sobre tu vida, lo que está demostrando es lo que vos crees. La Biblia dice, creí, por lo tanto hablé.
Lo que vos crees es lo que vos vas a pronunciar con tus labios. Si vos sos una persona llena de esperanza, vos vas a proclamar palabras de esperanza. Vas a declarar cosas de esperanza. Yo sé que me va a ir bien. Yo sé que aunque mi comienzo haya sido pequeño, mi fin va a ser grande. Porque el Señor está conmigo. Entonces, una de las características de un lugar donde Dios se manifiesta es un lugar donde se construye un espíritu de esperanza. Lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, vamos a conquistar corrientes para Cristo. Amén. La segunda, otra persona que estaba ahí, que fue escogido por su nombre, se llamaba Gemán. Y Gemán significa fiel, leal. Esto es muy importante porque es una de las características que más se ha perdido hoy día. Hoy vemos esto en toda la sociedad, pero también tristemente dentro de la iglesia. No hay fidelidad, no hay lealtad. Cada vez escasea más esta virtud. ¿Sí? No hay fidelidad entre las personas, no hay lealtad entre las personas. Y esto es algo que necesitamos restaurar. Yo el otro día hablaba con unos pastores y ellos me decían que de todos los tremendos problemas que ellos tienen en este área, porque dice, nosotros hemos invertido años en formar personas que después se han ido y han hecho estragos en nuestras congregaciones. Entonces los pastores me decían que muchas veces ya no querían formar nuevos líderes, ya no querían formar gente, ya no querían otorgar cargos. Dice, hemos invertido años en personas que después se olvidan de todo lo que hicimos y nos abandonan. Y estaban heridos, lastimados, pastores con depresión, esposas de pastores con depresión, por grandes deslealtades, por grandes infidelidades, por daños muy profundos. Y esto pasa en todas las áreas de la vida. Hoy estamos viviendo uno de los tiempos más tristes en la historia de la humanidad en cuanto a la destrucción de los hogares. Imagínense, si los matrimonios que han hecho pactos de por vida se destruyen, ¿qué dejamos para las otras relaciones? Entonces es importantísimo que entendamos que el Señor va a demandar de nosotros fidelidad y lealtad. Fidelidad y lealtad entre nosotros. Ser fieles, ser personas fieles, ser personas leales con los que están con nosotros, con los que compartimos. Porque la presencia de Dios es uno de sus atributos fundamentales, es la fidelidad. Dios no está con vos solamente cuando te va bien. Dios está con vos siempre. Cuando te va mal también está con vos. Y Él espera que nosotros seamos así con Él. Amén. Otra característica, está ahí, lo menciona esta lista, Jedutum. Yedutum quiere decir uno que alaba a Dios. Viene de la misma raíz que Judá, que la tribu de Judá, la alabanza. Un lugar donde Dios se va a manifestar su presencia, donde Él va a restaurar su arca, es un lugar donde Él sea alabado. Por eso es que nosotros insistimos tanto con la importancia de alabar al Señor, de adorar al Señor, porque lo que queremos, a nosotros no nos interesa tanto la parte artística. Nosotros no tenemos un énfasis artístico de tener la mejor música. No son cosas para los teatros, ¿no? Eso es lindo, usted se puede ir a Cosquín, se puede ir al Festival del Chamamé, al Teatro Vera, ahí están los artistas. Nosotros acá no nos interesa eso, lo que nosotros queremos es la presencia del Señor. Nosotros acá venimos a tener un encuentro con el Señor. Acá no venimos a hacer una demostración de voces, no importa si vos entonás o no entonás, no importa si vos le pegás la nota, no, eso es lo que menos importa. Los que saben hacer eso están acá. Por eso están al frente, porque saben cantar, tienen oído, todo eso. Ahora el resto de nosotros, lo que tenemos que tener es una actitud de alabar a Dios. ¿Sí? Cuando trajeron el arca a Jerusalén,
Dice que el rey David se sacó su ropa y empezó a danzar delante del arca. Él empezó a danzar y glorificar a Dios. Y yo no sé si acá empezamos a danzar, vamos a romper todo, ¿no? Porque no tenemos mucho lugar. Pero quiero decirte que el pueblo estaba celebrando, el pueblo estaba alegre. David estaba alegre porque estaba trayendo la presencia de Dios. Y alguien lo menospreció, su esposa, una de sus mujeres, lo menospreció, se burló de él. ¿Y saben lo que dice la Escritura, hermano? Que dice la Biblia que esta mujer fue estéril todos los días de su vida. Así termina la historia, termina así. Entonces, nosotros tenemos que buscar un balance, un equilibrio. ¿En qué? No me gustaría que seamos una iglesia que hagamos las cosas porque otros hacen. Tenemos que tener cuidado de esto. Tenemos que tener cuidado con las modas. Tenemos que tener cuidado con el hecho de decir, mira, fulano tal hace tal forma y vamos a imitar eso. Yo no creo en eso. Yo creo que cada congregación tiene un diseño, cada congregación tiene una visión, tiene un contexto donde estamos trabajando. Pero también creo que hay veces que la presencia de Dios rompe todos los esquemas. Lo que a mí no me gusta es cuando nosotros queremos forzar o crear algo que no es real. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Si yo tengo que empezar a sugestionarte y a llevarte a un estado emocional a través de la sugestión, o a través de la música, o a través de lo que sea, y provocar algo falso, no me interesa eso. Pero sí creo que si nosotros hacemos bien las cosas, muchas veces la presencia de Dios se va a manifestar de tal forma que no vamos a poder mantener todo tan ordenadito, porque es la presencia del Señor. Entonces me pasó, por ejemplo, en una de las iglesias que estuve en San Juan, que bueno, el Señor me fue guiando a ministrar de formas determinadas, y en un momento era muy fuerte el hecho de que tenía que orar por las personas. Y no es algo que habitualmente hacemos acá por varios motivos. Uno de los motivos, no tenemos mucho espacio. Pero en este lugar había espacio. Y el pastor me mira como diciendo, por favor, orá, porque la presencia de Dios era muy fuerte. Como que faltaba, que Dios quería hacer algo. Y bueno, la gente empezó a pasar y empecé a orar, y Dios empezó a mover a un nivel mucho más profundo y a hacer cosas, pero que no tenían nada que ver conmigo. Llegó un momento que era el Señor con la gente. Yo no tenía que hacer nada, yo estaba por acá y la gente estaba cayendo por allá, y se caían por allá, y se caían por allá, y la gente, era Dios ministrando, y la gente que estaba con problemas espirituales, la gente que estaba poseída por espíritus empezaban a manifestar, y personas que estaban con cosas, procesos de familias que estaban muy mal, se empezaron a acercar y a pedirse perdón, matrimonio, familia, empezó a restaurar el Señor relaciones, y que empezaron a reconciliarse personas. Pero eso es lo que hace la presencia del Señor. Pero ahí no puede mantener el orden, ahí ya no hay que orden, no hay ni un orden, es el orden de Dios, nomás Él hace como Él quiere y se pasea ahí y va haciendo, ¿sí? Entonces yo quiero, lo que a mí me gustaría es que nos convertamos en un lugar apetecible para el Señor. Un lugar donde Él quiera estar. Un lugar donde haya estas características. Y el Señor diga, yo quiero moverme en este lugar, yo quiero estar con estos mis hijos. Sería muy largo de seguir, pero te voy a mencionar solamente una característica más. Asaf se llamaba uno de ellos principales. Y Asaf quiere decir uno que suma, uno que añade, uno que colecta. Si nosotros queremos construir un tabernáculo para Dios, queremos convertirnos en personas que suman, personas que añaden, personas que agregan valor, que producen cambios. El que está sumando, el que está buscando sumar, no dividir, no restar, sumar. ¿Qué puedo hacer yo para sumar? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar? ¿Qué puedo hacer yo para que esto sea mejor? ¿Qué puedo aportar para mejorar? Ese tiene que ser el espíritu, ¿no? El que suma, el que añade. El que trae a un amigo, el que trae a un pariente, suma. Estoy sumando, estoy trayendo discípulos nuevos, estoy trayendo gente para que tenga un encuentro con el Señor. Si después mirás en tu casa
El Salmo 15, te dejo para que lo tomes nota, del 1 al 5, te da las características de quién va a estar en la presencia de Dios, quién va a habitar en la presencia de Dios, quién va a habitar en el tabernáculo. Salmo 15, del 1 al 5. Y en ese salmo vas a ver las características, y todas las características están asociadas a las relaciones interpersonales. Dice, el que no habla mal de su prójimo, el que no admite que se critique a su vecino, el que no se presta a una conversación destructiva hacia otro, el que no habla mal de otro. O sea, mucho está asociado con el hablar, con lo que vos hablás. El hablar es algo que te puede acercar o alejar de la presencia de Dios, tu hablar, tu decir. Entonces, esto tiene mucho que ver con cuidar las relaciones entre nosotros. ¿Por qué el tabernáculo de David? Porque David es el amado de Dios. David es el amado de Dios. Y nosotros somos los amados de Dios. Nosotros somos los amados de Dios. Dice la palabra, el que me ama, mi palabra guardará. Y yo vendré, yo y mi Padre vendremos y haremos morada en él y nos manifestaremos a él. Cuando vos te convertís en el amado del Señor, cuando vos a través de la transformación de tu carácter, la transformación de tus actitudes, te alineás con el Señor, te volvés irresistible para Dios. Te volvés irresistible. Dios quiere estar con vos. Dios quiere bendecirte. Dios quiere estar porque Él disfruta de estar. Ustedes vieron que Dios siempre es anónimo. En la Biblia Dios siempre está oculto. En la realidad usted no vio que usted pasa por la calle y Dios no anda por ahí por la calle paseando. Y eso que hace cosas tremendas. Dios hace salir el sol todos los días. Dios hace girar todos los planetas. Pero nunca vio anda diciendo, miren, en Google así no publica. En Facebook, mira lo que hice hoy, pon la foto del sol. No. Vio que nosotros tomamos mate aunque sea con el perro y ponemos en Facebook, ¿no? Ahí estoy tomando mate con el perro. Pero Dios hace cosas tremendas y no publica, no dice nada. Ahora, fíjese cuando Dios rompe el silencio. Cuando Jesús aparece en la escena. Jesús aparece en la escena, hermanos. Dice que se abrió el cielo y toda la gente escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios no pudo callar. Cuando apareció el amado, no pudo callar. Rompió el silencio, rompió el anonimato, porque el amado había aparecido. El amado, ese es nuestro modelo, pero el amado habita en nosotros. Depende de vos, como yo veo que los varones suelen hacer chistes siempre entre el Barrabás y el Zoán y todo eso que hacen chistes, vos podés hacer traslucir el amado en tu vida o el Barrabás. Vos podés hacer que impere en tu vida el viejo hombre, el hombre no regenerado, el viejo Marcelo, el viejo Pedro, el viejo Isa, el viejo José Coduri, el viejo... O puede aparecer el Cristo que está en nosotros. Y ese Cristo hace que Dios no pueda resistir estar con nosotros. Quiero mostrarte un último pasaje para cerrar. Está en el libro de los Salmos. Y este es muy personal porque tiene mucho que ver con nuestra historia como congregación. Yo sé que algunos lo conocen, otros no, pero es importante que todos lo sepan. Salmo 132. Tengo que decirles que con Fernanda, con la pastora, con mi esposa, desde que somos jovencitos, el Señor nos llamó a servirle. Y muchas veces, en esos años de que uno empieza, estamos 30 años de conozco al Señor, en esos tiempos, muchas veces veíamos otros ministerios, veíamos otros pastores. Me ordenaron al pastorado muy jovencito, como copastor. Y muchas veces recibíamos propuestas para abrir iglesias, para hacer cosas así. Y por una otra cosa el Señor siempre nos decía que no aceptemos estas propuestas. No aceptemos. Y nosotros no entendíamos por qué.
que eran propuestas a veces muy buenas. El Señor siempre nos hablaba que quería hacer algo distinto. Y era difícil esperar en el Señor, fueron años muy largos, pasaron muchas cosas, todo tipo de tiempos difíciles, no tan difíciles, muy difíciles. Pero en esos años, una palabra que empezó a sonar mucho era el tabernáculo. Tabernáculo. Yo voy a levantar un tabernáculo. Fue así que a través de los años pasaban largos periodos de silencio, largos periodos de espera, pero el Señor mandaba algún siervo, alguna sierva de él de algún país y nos decía una palabra: yo voy a levantar un tabernáculo, yo voy a levantar un tabernáculo. Por el año 97 vino una mujer, una profeta de Guatemala, y nos habló del tabernáculo. Dios iba a levantar un tabernáculo en los últimos tiempos. Entonces esto era como que siempre estaba ahí, y varias veces hablábamos con Fernando, yo le decía, yo me imagino un lugar que no esté pensado en función de las personas, sino en función del Señor. Un lugar que esté pensado como un lugar de encuentro con el Señor. Bueno, esto fue avanzando en nuestro corazón, pero no teníamos mucha luz. Y así empezó Betel un día como una iglesia más. Pero hace 2 años atrás, cuando estábamos alquilando en la calle Junín, el Señor empezó a hablarnos firmemente de construir ese lugar aquí, en este lugar que ustedes están ahora. Este lugar era nuestra casa, nuestra vivienda. Y el Señor empezó a hablarnos de que Él quería levantar un tabernáculo aquí, de muchas formas. Pero yo me acuerdo bien, una cosa muy fuerte que vivimos fue cuando empezó la remodelación y se empezó a derrumbar todo. Esta propiedad tiene 160 años, para que usted entienda. Entonces se empezó a caer los pedazos, era todo un lío. Y todos los que estaban construyendo abandonaron la obra, porque dijeron que era muy peligroso, que se iba a derrumbar y que iban a morir abajo de esto, porque acá arriba hay vigas de madera que pesan toneladas arriba de esto. No se levante nadie, hermano. Y resulta ser que el Señor, que una noche quedó esto todo roto y no teníamos albañiles. Entonces trajimos arquitectos, trajimos ingenieros, y todos los que venían decían, miren, esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer porque esto se va a derrumbar, esto se va a caer, esto no va a aguantar. Y nos explicaban todos los motivos técnicos. El tema es que ya habíamos destruido nuestra casa, pero no era nada. Porque era algo destruido, eran unas ruinas, pero no era un templo ni era nada. Y me acuerdo bien que una de las noches, en diciembre del 2013, en octubre de 2013, me quedé a la noche orando porque estaba todo roto acá y no teníamos albañiles, estaba todo parada la obra, habíamos dicho ya que íbamos a dejar el alquiler en el otro lugar, nos quedaban poco tiempo, pero no teníamos gente para que construya. Y me quedé una noche despierto, en vigilia con el Señor, y el Señor me habló claramente. El Señor habló a mi espíritu y me dijo, no te preocupes, yo estoy edificando mi tabernáculo. Y el Señor me dio esta palabra, que está en el Salmo 132, versículo 13, en adelante. Dice así, porque el Señor ha elegido a Sión, 132, 13, porque el Señor ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión y a sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y a sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Yo no voy a analizar esta palabra hoy, solamente quiero mostrar algo. Lo que el Señor me habló a partir de ese momento es que Él quería construir un lugar para el encuentro con Él. Y en ese momento éramos menos que ahora y el Señor lo que me decía era que Él quería tener un encuentro para habitar ahí. Por eso se llama Betel. Betel significa la casa de Dios. Eso significa Betel, es la casa de Dios. Dice, bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Esto coincidía con la visión que Dios nos dio,
que era de que Dios quería prosperar las familias. Nosotros lo que enseñamos es una bendición integral, no solamente en lo espiritual, sino también en lo económico, lo financiero. Y muchas familias han sido bendecidas económicamente. Otra cosa que el Señor nos mostraba, el versículo 16 dice, vestiré de salvación. El texto, esta traducción no es correcta. ¿Por qué? Porque salvación no se dice en hebreo, acá lo que dice es refuá. El texto hebreo dice refuá. Y refuá quiere decir salud. Salud. Vestiré salud a sus sacerdotes. ¿Quién dice amén? Entonces el Señor lo que me mostraba es que Él quería un lugar donde Él pueda sanar a las personas. Sanar. Y es lo que ha estado haciendo. Porque la sanidad es algo muy amplio. Empieza por sanar tu alma, tus emociones, y en la medida que vos vas avanzando, Dios te va sanando, sanando. Pero Dios quiere hacer eso. Dice, y sus santos darán voces de júbilo. Yo te voy a decir lo que es una voz de júbilo. Una voz de júbilo, dice la Biblia que en la tienda del justo habrá grito de júbilo. ¿Sí? En la tienda del justo va a haber grito de júbilo. ¿Por qué dice esto la Escritura? Porque cuando vos estás pasando, vos estás en bienestar, cuando vos la vida te sonríe, vos está todo bien, vos, gloria a Dios, aleluya, está todo bien, tu vida es fantástica. Pero cuando vos te pasa algo que es un palo en la rueda en tu vida, cuando vos el médico te da un mal diagnóstico, cuando vos te echan del trabajo y no tenés cómo vas a hacer para vivir, cuando vos la vida se te para mal la vida y de golpe todo lo que estábamos construyendo parece que se viene a pedazos porque algo pasa en el camino. En ese momento va a entrar a un estado de angustia. Cualquier persona normal, cuando le pasa alguna de estas cosas, entra a un estado de angustia. Porque no sabe qué va a vivir, no sabe si va a vivir, no sabe qué le va a decir el análisis, cómo va a ser el resultado, no sabe cómo va a seguir con su casa. Entra a un estado de angustia. Y de golpe viene el Señor y te libera. Y ahí vas a pronunciar un grito de júbilo. La tienda del justo es una tienda donde va a haber grito de júbilo. ¿Por qué? No porque nos va a pasar circunstancias difíciles, sino porque vas a experimentar la liberación de Dios. Vas a experimentar el poder de Dios sanándote, vas a experimentar el poder de Dios proveyéndote, vas a experimentar el poder de Dios abriéndote puertas donde no había nada, porque eso es lo que hace el Señor. Bueno, y es muy largo, sería muy largo, muy profundo entrar, pero también dice que nuestros enemigos van a ser vestidos de confusión. Yo quiero invitarte en esta noche a que vos empieces a tomar conciencia de por qué estás acá en este lugar. Para mí era importante porque algunos de ustedes que son históricos acá ya conocen esto, pero hay otros que no, o algún otro no tiene muy consciente esto. Pero para mí es importante que todos tomemos conciencia de qué es lo que estamos haciendo en Betel. Betel no es el proyecto mío, no es un proyecto de Marcelo, ni de Fernanda, ni de un grupo de líderes. Es algo que creemos que nació en el corazón de Dios. Y cuando Dios nos dio esta palabra, al otro día vino Ariel, vinieron otros jóvenes y me dijeron, pastor, nosotros no vamos a hacer cargo de la obra. Los ingenieros expertos decían que no era posible, los arquitectos expertos, gente muy conocida en la ciudad, que ustedes todos tal vez lo conozcan, gente de apellido famosísimo, me dijeron esto no se puede hacer. Pero un grupo de chicos de la iglesia vino y construyó esto. Y en un mes y medio nosotros teníamos nuestro templo de una forma extraordinaria. El Señor proveyó todo, no nos endeudamos con nadie, no debemos un peso a nadie. Y el Señor lo hizo, porque es de Él. Y Él lo hizo para nosotros, porque Él quiere tener un lugar de encuentro con nosotros. Yo quiero invitarte, hermano, que nosotros empecemos a tomar esta actitud, este espíritu de restauración de la tienda de David. Yo quiero que vos te empieces a tomar conciencia de lo que el Señor está haciendo, que avancemos un paso más adelante y que nos demos cuenta que el Espíritu Santo quiere llevarnos adelante, ¿sí?
El Señor está buscando tener un encuentro con nosotros. Es algo entre Él y vos, entre Él y nosotros. Es un encuentro con Él. Pero hay algo extraordinario que dice que la Biblia, que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Yo quiero invitarte a que nos tomemos unos pocos minutos para que le alabemos al Señor juntos. Ponete de pie, por favor.